Hola a todos y bienvenidos sean al primer podcast de Soliloquios de la Vida. Como creo que pueden escuchar en mi voz, la verdad es que estoy muy contenta de por fin dar inicio a este proyecto. Para serles honesta, ya desde hace varias semanas, si no es que meses, he estado pensando en hacer un podcast y tenía la idea y tenía las ganas, pero siempre estaba pues ahí con un poco de inseguridades y también estaba buscando excusas o razones para no iniciar. Pero ya finalmente dije, Gaby, acuérdate de ese anuncio de Nike, Just Do It. Y pues aquí estoy por primera vez sentada haciendo un podcast. Y pues bueno, para iniciar me gustaría decirles que este primer podcast quiero que sea un podcast un poco introductorio, en donde les voy a hablar un poco de por qué me decidí a hacer un podcast, por qué creo que pues será algo interesante o llamativo, sobre todo considerando que ya tengo un canal de YouTube con el mismo nombre y también un blog. Entonces creo que es importante más o menos mencionarles por qué creí pertinente y conveniente hacer un podcast. Asimismo, también me gustaría darles algunas particularidades de este, concretamente cada cuándo tengo pensado subir podcast, cuánto van a durar y sobre todo cuál será el contenido que se podrán encontrar por acá y cuál es la finalidad del podcast. Ya también quiero pasar a hablarles o responder como dos preguntas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es ¿por qué ustedes deberían de escuchar este podcast? Concretamente, quiero tratar de convencerlos de que vale la pena escucharme. Y pues como les dije, muy alegado a esto está la pregunta que es ¿por qué debo de hacer un podcast y cómo me voy a asegurar de que este no sea en realidad solo un proyecto egoísta y narcisista en donde trato de dar mi opinión y donde indirectamente creo que mi opinión merece ser escuchada y tal vez incluso vale más que otras? Y sí, esta es una pregunta bastante compleja, sé que suena hasta un poco chistoso, pero creo que es muy importante tratar esta temática de si en realidad dar nuestra opinión en Internet es algo un poco ególatra y un poco narcisista o no. Y como ya les dije, no solo los tengo que convencer a ustedes de que vale la pena escuchar estos podcasts, sino me tengo que convencer a mí misma de que este no es un proyecto únicamente egoísta. Para mí es muy importante que esto tenga como un alcance mayor y que la meta no sea únicamente pues dar mi opinión y ya. Entonces pronto estaremos abordando estas temáticas y trataremos de pues ver si puedo convencerlos y si me puedo convencer a mí misma de esto. También, pues muy cercano a esto, me gustaría hablar de el internet y la importancia de este, sobre todo para comunicarnos. Como ya les dije, este proyecto en particular sí tiene unas metas y unas finalidades bastante específicas. Entonces quiero más o menos relacionar estas con el internet y cómo es que este nos ha ayudado a poder escuchar a más personas, a conocer otras opiniones, otras ideas, otras voces y básicamente cómo ha ayudado para democratizar todas las opiniones y para que tengamos una mejor comunicación con personas alrededor del mundo. Creo que el Internet cada vez se hace algo como que más normal y nos hemos acostumbrado tanto a este que a veces siento que no nos percatamos de su importancia y como que no le damos el debido interés. Entonces también me gustaría rescatar un poquito de esa temática. También muy basado y relacionado con esto, me gustaría hablar de los influencers, de este concepto y esta idea que a mucha gente le incomoda o que no le gusta mucho usar como una etiqueta para designar personas. Sin embargo, creo que es una etiqueta bastante apropiada y quiero hablarles un poquito de por qué creo que todos somos influencers y cómo esta idea de ser influencer también es una de las razones que me llevó a hacer este podcast. No hagan ideas así un poco extrañas, sino que simplemente les voy a tratar de explicar por qué creo que esto es muy importante. Asimismo, en este podcast me gustaría abordar por qué creo que es importante hacer contenido en español, que me parece algo que también se debería de poner un poco sobre la mesa y que creo que es importante mencionar. Y también muy cercano con esto, me gustaría hablar de por qué creo que es importante hacer el tipo de contenido que quiero hacer con este podcast y con este canal siendo mujer. Y ya sé que me van a decir muchas cosas, pero solo denme chance de explicarles por qué creo que esto es importante. Y bueno, ya para terminar, me gustaría hacer una especie de guía o de mencionarles qué es lo que tengo pensado hacer en estos podcasts. Para serles honesta, esta es una idea que, como les dije, ya traigo desde hace mucho tiempo y son ideas que quería hacer tanto en el canal como en el podcast y son secciones que más o menos ya tengo planeadas. Entonces les voy a dar como una especie de índice o de ideas
de cuáles son las secciones que voy a estar abordando en este podcast. Y esto es con la finalidad de que ustedes posteriormente me puedan decir qué temáticas les llaman más la atención o cuáles menos, y yo ya me puedo concentrar en estas para traerlas al podcast pues más rápidamente. Y ahora sí, ya vayamos directamente a la introducción del podcast, y antes de comenzar con todo me gustaría hacer una pequeña presentación de mi persona. Sé que muchos de ustedes ya me conocen por mi canal de Soliloquios Literarios o por este canal de Soliloquios de la Vida o por alguna de mis redes sociales. Sin embargo, creo que es importante dar una breve presentación porque creo que esto les puede ayudar a saber más o menos en primera instancia qué tipo de contenido voy a estar subiendo, y en segunda, desde qué perspectiva más o menos vamos a ver muchas de las temáticas que voy a abordar en este podcast. Así que, bueno, brevemente, me llamo Gaby, tengo 27 años, aunque yo estoy a casi nada de cumplir 28. Estudié Ingeniería Mecánica Electricista y luego hice una maestría en Ingeniería Biomédica. Debo decir que aunque me encantan mis carreras y en realidad sí me gusta mucho la ingeniería, no siempre me siento como una ingeniera así a todo lo que da. Pero admito que me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la ingeniería y me gustan mucho los numeritos, así que muy constantemente se pueden encontrar estas cuestiones un poquito más, pues sí, numéricas y un poquito más científicas por aquí. También les puedo decir que soy mexicana, pero desde hace poco más de 5 años vivo en Alemania, así que pues de repente se pueden encontrar un poco de estas ideas de extranjera por aquí, porque sí es algo que pues es importante en mi vida. Debo decirles que soy una lectora empedernida, me encanta leer, leo casi cualquier cosa que se me atraviese, y de hecho me gusta tanto leer que tengo un canal de YouTube que se llama Soliloquios Literarios. Para los que no lo conozcan, ahí subo videos donde siempre estoy hablando de libros, y debo decir que soy bastante constante con ese canal, sí subo videos más o menos frecuentemente, así que si les interesa pues está eso. Y también tengo este canal que se llama Soliloquios de la Vida. Este canal está bastante abandonado, pero espero pronto pues renovarlo, y como creo que pueden ver, estos podcasts son solo pues un puntito de inicio para esto. También debo decirles que soy una vegana total y fervientemente convencida de que el veganismo es una de las mejores cosas que le puede pasar a la humanidad. Creo firmemente en que es una filosofía de vida que muchos de nosotros deberíamos de practicar, y a pesar de que en general suelo mantenerme un poco callada sobre esto porque no quiero incomodar, sí creo firmemente en el veganismo y voy a hablar en múltiples ocasiones de esta temática. Va a haber muchos podcasts dedicados al veganismo porque de verdad creo que es algo muy importante, creo que tiene muchas implicaciones y es algo, como ya les dije, está muy cercano a mi corazón. Asimismo, debo decirles que soy feminista. Debo decir que a comparación de otras ideologías, no me siento como una feminista muy intensa. Considero que soy una feminista muy light, pero en realidad sí soy feminista. Creo fervientemente en que debemos de tener derechos iguales o bueno, muy parecidos, vamos a decirlo así. Debo de mencionar que el tema del feminismo es algo extremadamente complejo y no siempre estoy de acuerdo con muchas de las acciones de algunas feministas o del movimiento feminista en general. Creo que hay muchas ideas muy variadas y de hecho no hay un feminismo como tal, sino que hay varios tipos de feminismo. Entonces también creo que eso es algo importante y algo que también estaré abordando en algunos otros podcasts. Como les digo, ese tema sí se me hace un poquito más escabroso, pero siempre lo voy a decir, yo sí soy feminista, creo fervientemente en esta igualdad de derechos y en que debemos de pelear porque todavía siento que hay algunas áreas en donde uno es discriminada por el simple hecho de ser mujer, y pues sí, creo que es importante alzar la voz al respecto. Relacionado con esta temática, les puedo decir que soy parte del colectivo feminista Libros Before Tipos. Desde ahorita les puedo decir que yo nunca estuve ni estoy muy de acuerdo con el nombre de este grupo. Sin embargo, pues en su momento dije claramente que no estaba muy de acuerdo con el nombre, di a conocer mi opinión. Sin embargo, hicimos una votación y la democracia ganó y pues ni modo, nos quedamos con ese nombre. Como ya les dije, a pesar de que no siempre estoy de acuerdo con todo, pues sí creo que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres, y Libros Before Tipos es un colectivo que se dedica a eso, a darle más difusión a las obras, sobre todo literarias, de mujeres, que me parece que estamos haciendo una labor pues bastante buena, y si les interesa pues también pueden ir a buscar Libros Before Tipos. También otra cosa que les puedo decir es que soy muy curiosa, me gusta aprender sobre casi cualquier cosa y casi cualquier temática me llama la atención, lo que hace que este podcast también va a tener una gran variedad de temáticas. No pienso ceñirme o cerrarme a una u otra temática, sino que
pues sí, así como dice el mismo título de este canal y de este podcast, es pues simplemente cosas de la vida, no me voy a limitar a una u otra, sino que aquí estaremos curioseando por cualquier cosa. Otra cosa que también les debo decir es que suelo ser muy realista y muy práctica, cosa que en muchas ocasiones lleva a que la gente piense que soy bastante negativa o pesimista, pero en realidad no es que yo lo sea, es que pues la realidad es así y pues hay que verla como es. Pero también debo decir que por otro lado soy una optimista de corazón y también soy una persona muy idealista, aunque en algunas ocasiones parece que no, en el fondo de mi corazón yo siempre creo que las cosas pueden ser mejor, tengo muchas esperanzas en el futuro y creo que sí hay cosas que podemos hacer de mejor manera y tengo fe que podemos, aunque a veces la vida me demuestra lo contrario, pero bueno, yo en el fondo de mi corazón siempre considero que soy una idealista y una soñadora. Y bueno, y ya, ¿qué más les puedo decir de mi persona? Ah, sí, que no soy muy buena resumiendo. En realidad, no sé si eso sea correcto o si simplemente soy una persona a la cual le gusta mucho explicar las cosas a profundidad y me gusta también ver algunas temáticas desde diversas perspectivas, desde diversas pues áreas y eso hace que pues sea más difícil ser conciso, ¿no? No me gusta generalizar, no me gusta tirarme simplemente a decir lo que se oiga más fácil o más rápido, sino que me gusta dejar bien claro mis ideas y más o menos como que presentar la situación general y eso siento que en pocas ocasiones se puede hacer brevemente, entonces pues por eso tiendo mucho a ser más explícita y sobre todo a no ser muy breve. Y bueno, ya creo que eso fue suficiente de mi persona, ya más o menos se pueden dar una idea de qué esperarse por aquí y más o menos con qué formato. Ahora sí, ya me gustaría pasar a por qué hacer un podcast, por qué si ya tengo un canal de YouTube y si tengo un blog, decidí incursionar en los podcasts. Y bueno, debo mencionarles que los podcasts no los conocía hasta hace poco tiempo. Para iniciar me gustaría mencionarles a los que no los conozcan que es un podcast. Un podcast básicamente es como un programa de radio o bueno, no necesariamente tiene que ser un programa, pero simplemente es algo que es solo auditivo y que uno hace pues con cierta frecuencia, ¿no? Y la ventaja de los podcasts, a diferencia de cualquier tipo de programa de radio, es que se puede escuchar en cualquier lugar, a cualquier hora. Uno simplemente va a cualquier plataforma, que por ejemplo aquí pues es YouTube y lo voy a tratar de poner en otras fuentes como Spotify, iTunes y iVoox, pero pues ustedes lo pueden bajar de cualquiera de estas plataformas y ya lo pueden escuchar cuando quieran, al ritmo que quieran, lo pueden parar, lo pueden oír todo de seguido, acelerar la velocidad, en fin. Esa es la gran ventaja que le veo a los podcasts, que pues al final es un archivo de audio que ustedes pueden escuchar cuando ustedes prefieran y pues por el otro lado tiene la ventaja de que se puede hacer desde cualquier lugar y que no tienes que participar o estar con una estación de radio o con algún tipo de organización que se dedique profesionalmente a esto, sino que cualquier persona desde la comodidad de su hogar puede empezar a hacer un podcast. ¿Y por qué me decidí a hacer un podcast? Bueno, las ventajas son muchísimas. Por un lado, creo que el podcast es un formato que honestamente me parece muy agradable por múltiples razones. Como les comentaba, yo hace tiempo la verdad es que no escuchaba ningún podcast, a pesar de que estos ya tienen años de estarse produciendo. Y la cuestión es que últimamente he escuchado varios podcasts de temáticas bastante diversas y me parecen muy entretenidos. Siento que es una forma muy agradable de aprender sobre diversas temáticas, de conocer otras perspectivas, de también pues simplemente pasar un rato mientras estás haciendo cualquier otra actividad o incluso si solo estás escuchando un podcast, se me hace algo bastante bueno, entretenido, divertido y siento que pues yo podría contribuir un poco a esto. Creo que los podcasts tienen varias ventajas en comparación con otros formatos y bueno, en primera instancia creo que nos basamos más en el audio. Creo que en la actualidad vivimos en un mundo en donde generalmente estamos ya sea o leyendo pues mucho en las redes sociales o también estamos viendo muchos videos en YouTube o en cualquier otra plataforma y estamos más basados como que o en formato escrito o formato audiovisual. Y creo que aparte de la música raramente escuchamos como tal cosas así en las redes sociales y en el internet y la oportunidad que nos brinda el podcast se me hace muy interesante y muy buena, ¿no? Porque pues por un lado siento que lo hace un poquito más platicado, te permite también estar haciendo otras cosas mientras estás escuchando esto y
pues no sé, siento que también como que te concentras un poco más en esto. Ahora, aquí les quiero hacer una comparación y una especulación mía, que creo que uno se concentra un poquito más cuando estás escuchando un podcast que en sí cuando estás viendo un video. ¿Y por qué digo esto? Esta, como ya les dije, es una especulación mía, pero siento que cuando uno está viendo algún video o algún otro tipo de formato así audiovisual, lo que pasa es que uno divide su atención entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando, mientras que cuando estás en un podcast, pues simplemente toda tu atención está dirigida a lo que estás escuchando y siento que en cierta medida como que pues llega a quedársete más lo que estás escuchando. Estas son ideas mías, pero me parece un poco así. Asimismo, una gran ventaja que le veo al podcast es que creo que se presta más a hacer cosas un poquito más largas y a tratar temas más complejos. Ahorita voy a pasar a contarles un poquito de qué es exactamente lo que quiero hacer con el podcast, pero en sí quiero tratar temáticas que me parecen bastante pues complejas o un poquito más extensas y siento que a veces hacer un video o hacer una entrada de blog como que no se prestan mucho para este tipo de contenido que necesita un poquito más de atención, un poquito más de tiempo y el podcast al ser así como platicadito siento que se hace mucho más placentero y más agradable incluso si dura un poco más. Siento que en muchas ocasiones algunas de las temáticas que quiero abordar no se pueden resumir en un video de 10, 15, 20 minutos se adecuan completamente a un texto que pues por su misma naturaleza va a acabar siendo muy largo. Entonces, el simplemente hacerlo de manera hablada, oral, pues me parece un formato perfecto para hablar de estas temáticas y hacerlo un poquito más tranquilo, un poquito más relax, así como sin dejar de lado la formalidad y la importancia de estas temáticas, pero simultáneamente pues sí haciendo que sea algo más agradable y que se pueda tratar con el tiempo que se merece. Como ya les dije, siento que en el formato audiovisual uno no solo invierte mucho tiempo y atención en esto como espectador, sino también para mí como creadora de contenido sí es algo que lleva mucho más trabajo. Y por el otro lado también hacer una entrada de blog en donde, pues no sé, estamos hablando de 5,000, 10,000, 15,000 palabras, sí es algo que es bastante como abrumador, tanto para mí que lo tengo que hacer y luego checar, como para ustedes que simplemente entran a esta entrada y ven una entrada gigante llena de texto y pues es un poco abrumador. Sin embargo, si es algo así más platicadito que están escuchando mientras van a su trabajo, a la escuela, mientras están, yo que sé, haciendo el quehacer o haciendo cualquier otro tipo de actividad, pues siento que es mucho más tranquilo y se hace más apacible. Y bueno, otra de las principales razones por las que decidí hacer este podcast es porque pues así ustedes ya no tienen que ver mi cara, yo no tengo que ver mi cara mientras edito y lo más importante es que puedo grabar en pijamas. Así que así es, muchachos, esas son las grandes ventajas que le veo. Como ya les dije, básicamente que me parece interesante que empecemos a incentivar otra vez a nuestro oído a escuchar pues otro tipo de formatos y a dedicarle un poquito más de atención a la voz, a admirar esas sutilezas de la voz entre volumen, rapidez, tono, no sé, todo esto siento que pues también hace que le prestes más atención al audio, siento que también nos puede ayudar a concentrarnos un poquito más y a permitirnos tratar algunas temáticas con mayor profundidad sin necesidad de que se sienta tan abrumador y pues básicamente que es mucho más fácil grabar desde cualquier lugar y vestida como me plazca. En fin, otra cosa que les quería mencionar del podcast es que espero que estos tengan una duración aproximada de 30 a 60 minutos. Dudo mucho que en algún momento lleguen a ser de menos de 30 minutos y es probable de que en ocasiones lleguen a ser de más de 60, pero trataré de ceñirme un poco a esta duración para que pues más o menos sepan qué esperarse. Si tienen alguna preferencia o alguna otra cuestión que decir sobre esto, me encantaría que me lo dejen en los comentarios. Asimismo, les quiero decir que mi idea es que los podcasts sean todos los lunes. Voy a tratar de ceñirme a siempre subirlos los lunes. Y debo decirles que si están en Latinoamérica, probablemente será los lunes como al mediodía, unas horas antes, unas horas después, pero más o menos a esa hora. Si están en España o en Europa, será ya en la noche, yo diría que como a las 9, 10 de la noche, más o menos. Y pues sí, como ya les dije, esa es la idea, los lunes, aunque debo decir que si algún día estoy muy motivada o tengo más ganas de hacer podcast o algo así, tal vez en algunas ocasiones pueda hacer 1 o 2 podcasts más por semana, pero trataré de, independientemente de esos podcasts, pues asegurarme de que los lunes siempre haya podcast.
Por otro lado, ya quiero pasar a contarles por qué decidí hacer un podcast de Soliloquios de la Vida, cuál es la meta de este podcast y pues como ya les comenté, por primero punto, tratar de convencerlos de que vale la pena escucharlos y por otro lado, tratar de convencerme a mí misma de que este no es un proyecto egoísta. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Debo decirles que en las últimas semanas, meses, de hecho creo que hasta años, me he estado cuestionando mucho por qué subo contenido a internet. Como ya les dije, tengo un canal de YouTube que se llama Soliloquios Literarios, en el cual hablo de libros y ese canal tiene más de 4 años de existencia. Y en los últimos años sí me he cuestionado mucho cuál es la finalidad del canal, por qué hago videos, tiene algún sentido hacerlos o cuestiones así. Y debo decir que cuando empecé el canal yo no tenía una idea muy concreta de por qué hacer esos videos. O sea, me gustaba mucho leer y empecé a ver contenido de esta comunidad que se llama BookTube, en donde pues básicamente es como una subcomunidad de YouTube en donde se habla única y exclusivamente de libros. Y en esta comunidad pues como que encontré a ciertas personas que la verdad me gustaba mucho ver y veía los videos y yo decía, yo también puedo hacer eso. Entonces, concretamente, en una ocasión vi un video que dije, eso yo también lo podría hacer y quiero hacerlo. Y la verdad fue algo muy impulsivamente que dije, bueno, voy a empezar a hacer videos. Y no lo pensé mucho, simplemente como que estructuré las preguntas porque eran un book tag. Y me empecé a grabar y como ya les dije, no fue algo que hice con un fin último, no tenía una meta específica, sino que simplemente dije, bueno, me voy a empezar a grabar para ver qué sale, ¿no? Y pues sí, supongo que una parte de mí quería ayudar a difundir la literatura, otra parte de mí yo supongo que también quería pues simplemente hacer algo con mi tiempo libre, era una especie de hobby y ya, pero no sabía exactamente por qué hacer ese canal y hasta la fecha todavía no sé muy bien qué es lo que hago. Me gusta mucho hablar de libros y ya acepté que es un proyecto que hago simplemente como para mí y me alegra que mucha gente lo vea y que a la gente le guste y que algunas personas pues hayan descubierto nuevos títulos y autores gracias a mis videos, pero al final no tengo una meta muy específica y a pesar de que ya han pasado años como que no ha cambiado mucho esa idea. Sin embargo, debo decir que este proyecto en particular sí tengo una meta específica, no fue algo totalmente impulsivo, así que dije, bueno, vamos a hacerlo a ver qué sale, sino que sí tengo un fin, sí sé exactamente qué es lo que quiero lograr y bueno, básicamente son 3 cosas. En primera instancia, me gustaría fomentar el pensamiento crítico y la reflexión individual. ¿Por qué? Porque siento que vivimos en un mundo extremadamente complejo y me gustaría que más gente pues tuviera como que esta capacidad. Y esta es mi principal meta, ayudar a que más gente pueda practicar el pensamiento crítico. Como segundo punto, también me gustaría dar a conocer información que considero pertinente para todos. Como el mismo título de este podcast lo dice, pues son soliloquios de la vida, en donde quiero hablar de cosas que me parecen importantes para la vida, no solo para uno como persona, sino también temas que me parecen importantes para nuestra convivencia como sociedades, comunidades, países y humanidad. Y por último, también me gustaría que este sea un podcast un poco más entretenido. No les voy a decir aquí que les vengo a contar chistes o cosas así, pero sí me gustaría que fuera también como una especie de lugar en donde pues se pueden entretener un poco, ¿no? Siento que el entretenimiento no necesariamente tiene que ser chistoso o no tiene que llevarte a emociones muy extremas, sino que simplemente pues es algo que te haga pasar el tiempo, ¿no? Y estas son las metas que me gustaría lograr con este podcast. No sé exactamente si las vaya a lograr en su totalidad, pero pues esto es lo que va a regir el contenido. Creo que estas 3 cosas son muy importantes porque en primera instancia siento que ahorita en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso cuando uno conversa con otras personas, veo que hay opiniones como muy extremistas sobre ciertas temáticas y eso honestamente como que me causa mucho conflicto. También veo que muchos de nosotros aceptamos información simplemente porque nos las da alguna autoridad, alguna persona de confianza, entre comillas, o alguna persona con fama o alguien que consideramos expertos y eso hace que muchas veces aceptemos información y no la filtremos, no en realidad la empecemos a disectar y a ver pues exactamente si tiene sentido o no, si va acorde con lo que pensamos, con lo que creemos, con nuestros valores y creo que es importante que uno se vaya forjando un pensamiento propio que esté basado en la reflexión que haga uno mismo
y pues eso es principalmente lo que me gustaría ayudar un poco a combatir. Yo no les quiero decir que las ideas que yo les vaya a presentar o mi postura sea la correcta, porque no. De hecho, lo que yo voy a hacer es presentarles un poquito la información que yo he recabado, lo que yo creo, lo que yo he reflexionado. Si a ustedes les parece bien y creen que va de acuerdo con lo que ustedes piensan y creen, excelente. Si no, pues también es un punto importante que podamos debatir al respecto, que podamos tener otras opiniones para contrastar, y al contrario, pues lo que me gustaría es que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Esa es una de las ideas principales y de lo que quiero lograr con este podcast. Voy a tomar alguna temática, ya sea por una situación que me sucedió, algo que leí en un libro, una frase, una estadística, alguna conversación o algún hecho que me haya llamado mucho la atención, y a partir de ahí voy a empezar a desarrollar un tema en base a mis experiencias, a lo que he leído, a lo que he escuchado, a lo que he vivido, y pues a partir de ahí ya me gustaría que se iniciara una conversación y que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Como ya les dije, mi punto es: duden de todo y duden de mí también y duden de las fuentes que ustedes consultan y duden de todo y lleguen a sus propias conclusiones. Obviamente sí, a veces hay que apoyarse en otras cuestiones, en otras reflexiones, en otras ideas, y pues espero que este podcast ayude un poco a darles un poquito de opiniones sobre esto y sobre todo a motivarlos a buscar llegar a sus propias conclusiones. Si en algún momento este podcast los hace cuestionarse algunas cosas, a buscar, a investigar y a llegar a sus propias conclusiones, yo ya me doy por bien servida y siento que este proyecto sirvió. Y bueno, como ya les dije, esa es mi principal meta. Otra de mis metas es también darles a conocer información que considero importante. Concretamente, me gustaría hablar de cosas relacionadas, por ejemplo, con el veganismo, con el cambio climático, con cuestiones de salud, porque, por ejemplo, en esta temática en particular les puedo decir que hay muchas cosas que se están haciendo para evitar problemas. Sin embargo, a veces veo que muchas de las enfermedades y de estos problemas que parece que son inevitables, en realidad son totalmente prevenibles, y muchas instituciones no siento que estén dando la información correcta. No creo que sea culpa específicamente de los doctores o de las instituciones gubernamentales o incluso internacionales que están pues tomando una postura, pero creo que a veces como que lo que se está descubriendo no siempre va de la mano con lo que se nos está dando a la población general, y yo que tengo un poquito de conocimiento sobre algunas áreas de salud, siento un poquito de responsabilidad de compartir esta información para que algunas enfermedades se puedan prevenir y no estén tan latentes, y sí sentamos que tengamos un control un poquito más fuerte sobre nuestra salud y sobre pues en sí nuestro bienestar. Entonces, otra de mis metas es darles un poquito de información sobre lo que he leído, sobre lo que he visto, lo que he escuchado en otros podcasts y cuestiones así, que me parece que es información importante que debemos de propagar, que debemos de difundir, y pues esa también es una de las metas. Como ya les dije, me voy a enfocar mucho en cuestiones de salud, de veganismo, en cambio climático. También me gustaría hablar de muchos aspectos sociales y de cuestionarnos así pues muchas de las instituciones que tenemos, de las cosas que damos por sentado. Me gustaría también hablar un poquito de historia, de cómo creo que esta es importante para entender nuestro funcionamiento de la sociedad actual. También me gustaría hablar de algunas temáticas relacionadas con psicología, con economía, con política, y también obviamente voy a hablar mucho de filosofía porque creo que también es importante cuestionarnos todo, y pues eso es parte de la filosofía. Entonces, estas serán algunas de las cosas que también voy a estar abordando por acá. Y por último, como ya les dije, también me gustaría hacer esto un poquito más entretenido. Sé que no soy la persona más chistosa, pero pues de vez en cuando voy a tratar de darles algo de contenido un poquito más cómico, y trataré también de que la forma y la estructura que tengan los podcasts pues sean un poco más llevaderos. Como creo que se pueden imaginar, todo tendrá así una especie de introducción, desarrollo y conclusión, pero quiero decirles que trataré de darle un poquito de variedad a esto, no solo en temáticas, sino también en el formato que les voy a presentar, y siempre voy a tratar de decirles por qué esta temática me parece importante, qué fue lo que desató
esta idea y ya posteriormente iré hablándoles de cosas que he encontrado y también trataré de darles todas las fuentes pertinentes en algún archivo o en algún otro tipo de formato para que ustedes puedan accederlas e investigar más por su cuenta si creen que es pertinente. Entonces, bueno, creo que más o menos ahí ya les dije cuál es el fin de esto. Como ya les dije, creo que es importante mencionar que este proyecto no es únicamente algo egoísta y narcisista. ¿Por qué? Porque a veces siento que cuando uno empieza a dar sus opiniones en internet, pues se siente un poco como que creemos que nuestra opinión es importante o que vale la pena ser escuchada. Y por un lado, a mí a veces eso me causa un poco de conflicto. Y les quería hablar de esto porque siento que en ocasiones puede parecer que uno que sube contenido al internet, pues básicamente está buscando atención y está buscando que los demás lo escuchen. Y en cierta medida, no sé si muy indirectamente, pues buscamos como decir que nuestra opinión vale ser escuchada y por un lado creo que es totalmente normal y humano querer que nos escuchen, creo que es algo que simplemente es así. Sin embargo, me gusta pensar que al menos lo que yo quiero lograr con este canal no es decir, oh, sí, escúchenme a mí, sino pues proporcionarles información que creo que es importante que se dé a conocer y pues incentivarlos también a que ustedes investiguen por su propia cuenta, a que reflexionen por su propia cuenta y a que busquen en sí pues lo que más se adecue a sus necesidades y no solo a las suyas, sino en sí a las de todo el mundo y la humanidad. Ya sé que tengo ideas muy locas, pero se me olvidó decirles en mi presentación que desde siempre tengo la idea de que quiero cambiar el mundo y ya sé que esto es algo muy vago y es un sueño muy guajiro, pero últimamente me he dado cuenta que en sí cambiar el mundo puede ser algo tan sencillo como cambiar la forma de pensar de alguien o la forma de ver el mundo de una persona. Y creo que eso sí ya es algo más manejable si me propongo que eso es lo que quiero lograr y no es con un interés de que cambien porque yo dije, sino simplemente con que yo los pueda conducir un poco a que lleguen a ese tipo de conclusiones, pues ya, me doy por bien servida y creo que ya este proyecto se justifica como un proyecto que no es simplemente egoísta y narcisista, sino que tiene como finalidad algo más allá y pues ayudarlos a que a ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones. Ahora les quería hablar un poquito del internet y por qué creo que es tan importante. Creo que en muchas ocasiones damos el internet y todo lo que nos ha traído como algo pues muy normal y algo que ya damos por sentado, que no nos cuestionamos ni siquiera su existencia. Y les recuerdo que hasta hace apenas unos 30, 40 años el internet, la verdad, era casi desconocido para la mayoría de la población mundial. Y ahorita ya se ha impermeado totalmente en nuestras vidas, lo tenemos totalmente por todos lados, no nos podemos imaginar una vida sin él y creo que es importante detenernos un poquito para pensar en esto y sobre todo porque estoy hablando de esta temática, porque el tener un podcast desde la comodidad de mi hogar, el hecho que yo que estoy en Alemania pueda comunicarme con muchos de ustedes que están por todos los países del mundo me parece sumamente extraordinario y siento que es importante pues ver este impacto que tiene, ¿no? O sea, cómo es posible que nosotros estemos interactuando y que estemos dando nuestra opinión en una plataforma y que personas de muchísimas partes del mundo nos estén escuchando, o bueno, me estén escuchando, pero digo, en general la forma en la que se está pasando la información y la forma en la que muchos de nosotros ahora tenemos una oportunidad para dar a conocer nuestra opinión sin ser figuras políticas importantes, sin ser celebridades, sin ser, yo qué sé, personas con mucho poder o autoridad, pues ahora cualquier persona desde la comodidad de su hogar puede dar a conocer sus opiniones. Y esto me parece, por un lado, algo maravilloso y siento que da muchísimas posibilidades para que las cosas sean mejores. Y por otro lado, siento que también nos ha llevado a unas cosas así un poco oscuras del internet. Siento que también de repente la anonimidad y el hecho de no ver a la otra persona cara a cara puede causar muchos conflictos. Y bueno, esta es una temática que creo que se podría abordar completamente en un solo podcast, pero simplemente en este caso les quería hablar un poquito de esto porque me he cuestionado mucho, pues por un lado, todas las ventajas del internet, las ventajas que ahorita me ofrece. Por ejemplo, pues yo me pregunto si no hubiera internet, si no hubiera podcast, si no hubiera yo escuchado muchos otros podcasts, si no hubiera visto videos de YouTube y leído blogs y cuestiones así, probablemente ahorita ni siquiera tendría el material
para hablar de lo que deseo hablar en este podcast, y tampoco tendría esta oportunidad de presentarles mi opinión a una audiencia que sé que está pues en diversas partes del mundo, ¿no? Y creo que es importante simplemente hacer como que este llamado de atención. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿A ustedes les ha ayudado el internet? ¿Cuáles son sus principales ventajas, desventajas? A mí particularmente me parece una cosa espléndida, maravillosa, y yo estoy totalmente obsesionada, pero debo decir también que a veces pues siento que se me olvida un poco que el internet no siempre ha estado ahí, y quién sabe si va a estar aquí por mucho tiempo. Yo espero que sí, pero quién sabe. Entonces creo que pues simplemente es importante darle ese valor que se merece, y pues ver todas esas ventajas y aprovecharlas al máximo. Y bueno, ¿por qué les estaba hablando de esto? Porque quería hablar en particular del término de influencers, y yo sé que esto es una palabra que a mucha gente le incomoda, sé que es una etiqueta que a muchos pues como que no les gusta mucho, y he estado pensando mucho en esta palabra que probablemente se va a merecer su propio podcast, pero en este caso me gustaría mencionarles por qué creo que todos somos influencers, y concretamente cómo es que todos tenemos un poco de incidencia y de influencia en los demás. Me parece un término bastante adecuado porque al final creo que no importa a cuánta gente estés influenciando, vamos a decirlo de esa manera, sino el simple hecho de que tus palabras, tus acciones, tu forma de pensar, de ver el mundo, puede llegar a cambiar y a influir la forma de ser, de pensar y de actuar de otra persona. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, concretamente les voy a mencionar dos casos que me han pasado y que siento que me han dejado pensando muchísimo en cómo hemos cambiado por simplemente el efecto de otras personas. Y bueno, les voy a comentar dos casos. El primero de ellos es un caso que me pasó en la vida real, o sea, con una persona que sí conozco cara a cara, y el otro caso es algo que me pasó recientemente precisamente por internet y por una persona que solo conozco por la internet y las redes sociales. Así que bueno, el primer caso es el caso de un amigo con el cual estudié la carrera. Y bueno, recuerdo que en segundo o tercer semestre llevamos una clase juntos, y bueno, nos sentábamos generalmente uno al lado del otro, y en una de esas ocasiones él me dice, oye Gaby, ¿te parece bien si nos juntamos a estudiar para un examen? Entonces yo le dije, sí, claro que sí, y pues nos juntamos a estudiar. Recuerdo que estábamos estudiando para un examen, creo que era de mecánica, y estábamos haciendo problemas, y pues lo que hacíamos era que acabábamos los problemas y luego discutíamos y decíamos, a ver, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hice yo? Y ya comparábamos respuestas y finalmente pues decíamos, ok, todo bien, bueno, el que sigue. Y recuerdo que mi amigo, pues siempre que empezaba un nuevo problema, cambiaba de página, ¿no? Y en una de esas cambia de página, y recuerdo que empieza a escribir en otra hoja completamente, sino no escribe al reverso de la hoja, sino que empieza a hacer el problema en otra página. Y pues yo noté eso y le dije, oye, ¿por qué no escribes en el reverso de la página? Y me dijo, ay, no, es que pues no me gusta, porque ya ves que yo escribo así como que con mucha fuerza en el papel, y luego se quedan unas marcas y se siente como que el papel ya está usado y no sé qué. Total, dijo que a él no le gustaba escribir en el reverso de la hoja y que siempre escribía en hojas nuevas, ¿no? Y yo pues le dije así, de que no, pues piensa en el planeta, piensa en los árboles, tantos árboles que son cortados para que tú tengas papel y no lo usas completamente, y ya, ¿no? O sea, ahí quedó, pues ya total, me dijo, ay Gaby, no, estás poniendo gorro, y seguimos estudiando y ya todo, ¿no? Total, pasaron ya varios meses, no recuerdo si presentamos el examen final o no, X. El punto es que pasaron varios meses, semestres, y ya no llevamos clases juntos, y luego como en quinto, sexto volvimos a llevar otra clase juntos, y otra vez me dijo, oye Gaby, ¿no quieres que nos juntemos a estudiar? Y le dije, ándale, sí, vamos a juntarnos a estudiar. Nos fuimos a la biblioteca, estábamos nuevamente haciendo problemas, ya no me acuerdo qué clase era esa, pero estábamos haciendo problemas, y total, pues ya acabamos, comparamos resultados, y nuevamente, pues ya me dice, no, pues ya el que sigue. Y en eso le da vuelta a la hoja y veo que empieza a escribir en el reverso de la hoja. Y pues yo, que no siempre, pero generalmente tengo buena memoria, lo vi y le dije, oye, ¿y eso que ahora escribes del reverso de la hoja? Y me dijo con toda seriedad, no, pues sí, me acordé de la última vez que estábamos estudiando juntos, y pues tú dijiste que pobres árboles y me dejaste pensando, entonces después de esa vez, pues ya uso las hojas por los dos lados. Y le dije, ¿qué? ¿De verdad?
Y yo, honestamente, muchachos, yo pensaba que me estaba troleando, pero le pregunté, ¿en serio? Y me dijo, sí, de verdad. O sea, después de que estábamos estudiando, pues me quedé pensando y me di cuenta que tenías toda la razón y que, pues sí es cierto, hay muchos árboles que se necesitan y bla, bla, bla. Y total, pues ya escribo de los dos lados de la página. Y pues yo me quedé totalmente impresionada, muchachos. Ese fue uno de esos momentos en donde quedé muy, pero muy impactada de cómo es que lo que uno dice puede afectar la vida de otros. ¿Por qué? Porque honestamente yo hice ese comentario medio en broma, o sea, sí lo decía en serio, porque obviamente que sí me preocupan los árboles, pero lo hice medio en broma y no esperaba que alguien fuera a cambiar su actitud y su forma de actuar simplemente por un comentario que yo había hecho, pero pues sí, pasó. Y me hizo cuestionarme mucho eso de la influencia que tenemos en los demás. Ahora quiero pasar a otro ejemplo que también creo que puede ayudar un poco a ejemplificar esto. Y este ejemplo me causa un poco de gracia porque pues yo sé que por mi canal tal vez muchas personas empiezan a leer libros o autores o cosas así, pero raramente la gente se comunica y me dice, oye Gaby, leí tal libro porque tú lo recomendaste o algo así, como que siento que lo hacen y ya ahí queda, ¿no? Y hace poco empecé a hablar con una persona por internet, precisamente porque los dos, pues nos conocemos ahí por YouTube y esta persona me dijo, no, fíjate que yo leí un libro por tu recomendación y una parte de mí como que no estaba muy segura y le dije, ¿en serio leíste un libro por mi recomendación? Y esta persona me dijo, sí, me dijo, bueno, no pienses que oí tu reseña y fui corriendo a una librería a comprar el libro, pero una vez fui a una librería y entre todos los títulos pues lo vi, me acordé de tu reseña, lo compré y lo leí. Y pues parecería un caso así muy común y corriente, ¿no? Sin embargo, me puse a pensar en cómo es que funciona esto. Me imaginé a esta persona que sé que es un lector empedernido igual o tal vez más que yo, entrando a una librería y teniendo a su disposición cientos, si no es que miles de títulos. Y como ya les dije, siendo un lector tan ávido, pues él, yo supongo que tenía en su lista de pendientes bastantes libros, ha de tener también los títulos que le han recomendado muchos amigos, compañeros, maestros, familiares, yo qué sé, muchísima gente que él conoce. Y de todas estas posibilidades, de todos los títulos que tenía ahí en la librería y que le han recomendado personas que conoce, dijo, ¿sabes qué? Hay una chava en internet, en YouTube, que dijo que este libro está bueno, entonces lo voy a comprar y lo voy a leer. Y esto, cuando esta persona me dijo eso, la verdad es que me impactó muchísimo por esta misma forma y por esta imagen que ya les comenté que yo me imaginé, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que uno que no conoce a esa persona, porque cuando pasó eso, pues yo nunca había hablado con esta persona, y el hecho de que hubiera visto mis videos y hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, voy a comprar este libro, pues es algo que me impactó mucho porque me pregunto hasta qué punto nuestras actividades y lo que hacemos tiene un efecto en las otras personas sin que nosotros nos percatemos de esto. Y les cuento estos dos casos porque son de casos de personas que me han dicho explícitamente que lo que yo les dije tuvo un efecto en ellos. Y en las últimas semanas y meses he estado pensando en todos esos ocasiones en donde yo también he cambiado o he visto o hecho cosas simple y sencillamente porque alguien dijo un comentario mientras estábamos conversando, porque vi una frase, porque vi un video, porque escuché un podcast, porque leí un periódico, leí un libro. Y cómo es que todas estas personas que en ocasiones conozco y en ocasiones no conozco, tienen un gran impacto en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. En sí, pues han cambiado mucho mi forma de ver el mundo y a veces me han conducido a tomar ciertas decisiones o a simplemente pues cambiar, ¿no? Entonces creo que la importancia de los influencers y no solo influencers como estas personas que tienen mucha audiencia en las redes sociales, tiene un efecto en la vida y en nuestra forma de ser, sino cómo cada uno de nosotros puede tener un efecto en las personas que nos rodean, que nos escuchan, que nos ven y todo esto. Entonces también un poco desde esta perspectiva, pues yo debo decir que me considero con cierta responsabilidad para mi audiencia, que sé que no es mucha. Digo, todo depende de con quién nos comparemos, ¿verdad? Si nos comparamos con algunas personas, tal vez es una audiencia nada despreciable, pero en general puedo decir que es una audiencia pequeña, pero pues para mí es una audiencia muy valiosa y creo que
Si yo puedo tener algún tipo de influencia positiva en mi audiencia, pues ya me daré por bien servida. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar sobre estas temáticas. Ahora ya me gustaría pasar a por qué creo que es importante hacer contenido en español. Y este es un tema también bastante complejo y creo que tiene muchos aristas y hay muchas formas de dónde verlo. Probablemente también voy a hablar de esto única y exclusivamente en un podcast, pero ahorita me gustaría mencionarles que otra de las razones que me motivó a empezar este podcast es el hecho de que creo que hace falta contenido en español que aborde estas temáticas. No digo que no lo haya porque creo que ya lo hay, ya existe, sin embargo siento que no lo hay en la misma magnitud y pues vamos a decir que números a comparación del contenido que hay en inglés, ¿no? Tengo pensado hacer un podcast exclusivamente de por qué creo que el inglés y el hecho de que el inglés sea considerado como el segundo idioma universal y demás puede tener muchos efectos en nuestra forma de interactuar, en la forma en la que pues empezamos a aceptar cierta información y hasta en nuestra forma de ver el mundo, pero bueno, ese será otro tema bastante complejo y que no voy a abordar mucho, pero lo que les quiero mencionar es que constantemente veo que mucho del contenido, al menos que yo veo, está en inglés y siento que hay muy buen contenido en inglés, hay un contenido también muy variado, muy extenso que nos permite conocer pues muchísimas áreas del conocimiento y también hay muchas voces que pueden presentar información en inglés. Y esto se me hace genial. Siento que para mí, que soy una persona que desde muy pequeña aprendí inglés y que lo practico constantemente, o al menos, bueno, lo percibo mucho, pues no es una gran problemática el hecho de que mucha de la información esté en inglés. Sin embargo, a veces me cuestiono cuánta gente que no habla inglés pues con un dominio muy extenso o vamos que de plano no hablan inglés, se están perdiendo de toda esta información que como ya les dije me parece muy valiosa y muy importante y que no se está dando a conocer para que le llegue a todo el mundo. Entonces siento también una especie de responsabilidad por dar a conocer alguna de esta información que está casi exclusivamente en inglés y creo que como hispanohablantes deberíamos de buscar la manera de empezar a hacer más contenido en español. Yo debo de confesarles que cuando empecé mi canal de YouTube, a pesar de que como ya les comenté todo fue medio impulsivo, sí hice una decisión concreta de que quería hacer contenido en español. En algún momento sí me pasó por la mente empezar a hacer contenido en inglés y bueno, al final no me decanté por eso por dos razones. En primera instancia porque es YouTube y mi pronunciación no es perfecta, entonces tenía miedo de que la gente me fuera a criticar un poco, pero la segunda y la principal razón diría yo, o sea, la razón más importante es porque yo decía, ya hay suficiente gente hablando de libros en inglés, ya tienen una audiencia muy estructurada y siento que hace falta que haya este tipo de contenido en español. Sí es algo que ahorita que hago pues un poco de memoria y veo así en retrospectiva, sí fue algo que desde sus inicios sí me planteé y dije, ¿sabes qué? Creo que es importante hacer contenido en español porque necesitamos que más gente que hable nuestro mismo idioma, que tenga nuestra misma jerga, empiece a hacer contenido para la audiencia hispana y creo que pues al menos por ese lado pues ha funcionado. Siento que obviamente uno tendría más audiencia si habla en inglés, porque mucha gente habla inglés como segunda lengua, no solo la gente que lo habla como primera lengua, sino que también tienes una audiencia muy grande cuando pues vemos que, por ejemplo, gente como yo y gente como muchos otros que lo hablan como segunda o tercera lengua, pues empiezan a acceder a tu contenido. Sin embargo, creo que es importante que el contenido le llegue a más gente y creo que como creadores de contenido en español, hispanos, pues tenemos esta responsabilidad, ¿no? De hacer contenido en español y por este lado yo creo que es importante pues hacer lo más que se pueda. Yo trataré, como ya les dije, quiero renovar un poco el canal de YouTube y otra cosa que también voy a hacer es pues este podcast en donde también estaré abordando múltiples temáticas que creo que es importante que se presenten en español. Ya para concluir esto del idioma español, pues nada más me queda decirles que a veces me pongo a pensar en qué tanta información importante no llega a mucha gente porque está en inglés y muchas personas no hablan este idioma y siento que nos estamos no solo pues concentrando en recibir las perspectivas de personas que
dominan este idioma, sino que también a veces me cuestiono qué pasaría si tuviéramos acceso a mucha de la información que se publica únicamente en japonés, en chino, en árabe, en ruso, en alemán, en todos los idiomas nórdicos y en todos estos idiomas, ¿no? Que también tienen a personas que probablemente tienen unas ideas, opiniones y formas de ver el mundo súper interesantes, que desgraciadamente como yo no hablo esos idiomas, pues no tengo oportunidad de conocer esas perspectivas y me deja como que ese sentimiento de qué me estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que me estoy perdiendo? Y pues por eso siento importante que también, pues en medida de lo posible, nosotros hagamos lo más conveniente para presentar diversas perspectivas y hacerlas que lleguen al mayor número de personas. Y bueno, ya casi para concluir, me gustaría mencionarles también por qué veo importante hacer contenido como mujer. Y yo sé que muchos me dirán, bueno, Gaby, ya hay suficiente contenido para mujeres y ya hay suficiente contenido en múltiples plataformas de mujeres que están pues en sí creando contenido. Y debo decirlo que sí, pero creo que queda cuestionarnos en qué áreas. Como ya les dije, la finalidad de este podcast es hablar sobre múltiples temáticas bastante variadas. Concretamente me gustaría hablar un poquito de política, de historia, de ciencia, de filosofía y de temas relacionados con todos estos aspectos también un poquito más sociales, digamos un poco de psicología, antropología y cuestiones así. Y no sé ustedes, pero yo creo que falta un poco más de variedad y de voces femeninas en estas áreas. Admito que ya las hay, ya hay mujeres que tienen este reconocimiento y que hablan sobre estas temáticas. Sin embargo, siento que son pocas y que si las ponemos en comparación con la cantidad de hombres que hablan de esto, pues en realidad la diferencia es abismal. Y aquí les hablo concretamente porque en los últimos meses, como ya les dije, he estado leyendo mucho, he estado escuchando muchos podcasts, viendo muchos videos y a medida que me meto a investigar más sobre estas temáticas me doy cuenta que las mayores autoridades, la gente que tiene más seguidores, que tienen más audiencia, generalmente son hombres. Y miren, no me malinterpreten, yo no quiero decir una que dejen de ver hombres porque no, ese no es el punto, ni quiero decir tampoco que esto sea el hecho de que solo los hombres se interesen por estas temáticas, porque tampoco creo que sea el caso. Lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión tanto de oferta como de demanda. No solo he notado que hay más hombres hablando de esto, sino que también la audiencia de esto suele ser mayoritariamente masculina. Y esto les puedo decir que hace tiempo contacté a una persona que más o menos tiene un canal de YouTube sobre esto y le dije, oye, ¿me podrías decir más o menos cómo está distribuida tu audiencia de hombres y mujeres? Y me dijo que efectivamente más o menos tenía una audiencia de 70-30, donde mayoritariamente pues su audiencia era masculina y me quedé pensando en por qué sucede esto, por qué es que las mujeres no nos interesamos tanto por estas temáticas, si es que en realidad no nos interesan o si simplemente como son temáticas que pareciera que están dominadas por hombres, como que pues sentimos que no pertenecemos a estas o que tal vez no deberían de llamarnos tanto la atención. Y en realidad no tengo las respuestas a esto, no les puedo decir si hay una razón así explícita o una razón individual que sea la causante de esta disparidad tan grande, pero lo que sí les puedo decir es que en estas reflexiones, pues más o menos yo siempre me he cuestionado por qué algunas mujeres se ven más interesadas en unas cosas que otras y por qué hay tanta diferencia en estos campos. Por ejemplo, esta es una cosa que sí me parece muy importante porque, como ya les dije, yo estudié ingeniería mecánica electricista y al menos cuando yo estudiaba solo éramos un 3-4% de mujeres, o sea, era un porcentaje muy, muy pequeño y desde siempre me ha llamado la atención el entender por qué es que las mujeres no nos interesamos tanto por esto. Creo que definitivamente hay un contexto histórico que pues lleva a que no nos interesemos tanto por estas áreas, pero creo que también socialmente hay algo ahí involucrado y a mí una cosa que me preocupa esto de que pues la gente que vemos mayoritariamente hablando sobre estas temáticas sean hombres, es que siento que indirectamente lleva a pensar que las mujeres como que no tienen interés en esto o no pueden hablar de estas temáticas, que es completamente erróneo, pero que siento que indirectamente se puede llegar a tener esa actitud. Y por el otro lado también me parece muy crítico que las mujeres no nos mostremos interesadas por esto. Y aquí creo que hay una especie de círculo vicioso en donde por un lado creo que no vemos a mujeres hablando sobre estas temáticas, lo que nos lleva a pensar que pues tal vez es un mundo como dominado por hombres o son temas que les pertenecen más a ellos
o incluso que no podríamos tener éxito si nos dedicamos a esto, y eso lleva a que pues las mujeres menos se interesen en esto, y nuevamente pues como hay menos mujeres ahí, pues se llega a replicar y a volver a dar esta idea de que pues tal vez las mujeres no están interesadas o no pueden o algo así, y se va pues dando esta idea, ¿no? Y se va replicando sin necesidad de cuestionarse. Y lo mismo que pasa es que pues las mujeres, como no empiezan a tener mucha atención y la gente empieza a desconfiar de que tengan las capacidades y en sí el interés genuino de abordar estas temáticas, pues asimismo empiezan a recibir menos publicidad, empiezan a recibir menos atención, menos audiencia, lo que lleva a que pues la gente dice, no, entonces ¿para qué me voy a ir por ahí si de por sí las mujeres no reciben mucha atención en estas temáticas? Y como les digo, se va haciendo este círculo en donde pues no hablas de esto, entonces como no ves modelos dices, no, pues no me voy a ir por ahí, y como las pocas que hay pues no siempre logran salir adelante o tener un respaldo muy fuerte, pues también se van alejando un poco de estas áreas, y todo esto es un círculo, ¿no? En donde una, pues no recibes apoyo, entonces no ves a modelos, y como no ves a modelos decides no irte por ahí, y pareciera que no vamos a salir de aquí a menos que haya más mujeres que estén hablando sobre estas temáticas y que reciban más reconocimiento y más visibilización. No estoy diciendo que todo el trabajo que las mujeres hagamos sobre estas áreas sea magnífico y maravilloso y sea digno de atención, pero creo que sí es importante que haya más mujeres hablando sobre estas temáticas, que también se les dé la visibilidad para que más personas puedan enterarse, y así para que incluso los hombres mismos se vayan acostumbrando a escuchar a mujeres hablando sobre estas temáticas, que creo que también es algo muy importante. A mí me gusta pensar que esto no es así un plan malévolo del patriarcado, y no creo que conscientemente hagamos una distinción entre hombres y mujeres. Yo pienso y me gusta pensar y creer que en realidad muchas de las razones y de las causas que llevan a que más hombres sean reconocidos en estas áreas es simple y sencillamente que son los que predominan. Creo que a veces la oferta es lo que determina pues si nosotros nos vamos por uno u otro lado. Ahorita que hablé de las cosas en inglés, se me olvidó mencionarles que tengo un video en el canal de Soliloquios Literarios sobre la hegemonía de ciertos países en la oferta literaria, en donde hablo de por qué, por ejemplo, al menos yo leía mucha literatura inglesa y estadounidense, y a veces me preguntaba si era algo que yo hacía conscientemente o si era simplemente el hecho de que había más literatura publicada de estos países. Y pues más o menos hice un análisis ahí en ese video y me doy cuenta que tiene mucho que ver con la oferta. O sea, si hay más libros que se publican de estos dos países, pues es mucho más probable que yo las vaya a leer. A eso hay que sumarle también el hecho de que están en un idioma que entiendo, y que tal vez la mercadotecnia que se les hace y la publicidad pues lleva a que lleguen más fácil a mis manos. Y creo que exactamente lo mismo pasa en el caso de las mujeres. Creo que hay menos trabajo en estas áreas que está hecho por mujeres, pero fuera de eso también está el hecho de que no recibe la suficiente difusión. Entonces creo que es importante no solo pues exigir que haya más trabajo de mujeres, sino en realidad ser las personas que hacemos esto. Creo que hay que aumentar la oferta para que más personas lleguen a este tipo de contenido. Y cuando participaba en grupos de voluntariado teníamos un eslogan muy fuerte que era: si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y creo que aquí me voy a tomar muy en serio esas palabras, porque tenían como siempre el fin de motivarte a actuar tú en este momento, y eso es precisamente lo que voy a tratar de hacer con este podcast, ¿no? Hablarles de estas cosas desde la perspectiva de una mujer. No creo que el ser mujer me haga darle un aspecto femenino a estas cosas. Bueno, tal vez algunas temáticas como las del feminismo sí, pero creo que lo importante es simplemente pues empezar a escuchar estas temáticas desde una voz femenina, y simplemente pues acostumbrarnos un poquito más a que las mujeres también podemos hablar de esto, a que también pues podemos aspirar a hacer este tipo de contenido, y sobre todo simplemente presentarlo como algo que en realidad nos gusta, nos interesa, y que tal vez le pueda interesar a los demás sin importar nuestro género, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que más o menos les quería comentar. Creo que es importante hacer notar que, como ya les dije, creo que falta mucho contenido en español, y creo que falta contenido de mujeres hablando sobre esto, porque miren, me duele decir esto, pero creo que hay mucho contenido que hacen mujeres
mucho de ellos está enfocado en maquillaje y en moda, y no tengo nada en contra de esto. Bueno, tal vez un poquito sí, pero vamos, que en sí no creo que se deba despreciar ese contenido ni ese trabajo, pero a veces sí me pregunto por qué pasamos tanto tiempo haciendo y escuchando y viendo este contenido cuando podríamos estar hablando de muchas otras cosas. Aunque creo que eso no debería de eliminarse, sí considero que deberíamos de pues reestructurar un poco nuestras prioridades y tal vez plantearnos algo diferente. Al final todos tenemos 24 horas para decidir qué hacemos con nuestra vida, y siento que si uno invierte mucho de su tiempo a cuestiones relacionadas con el maquillaje y la moda, pues definitivamente vas a dejar de lado otras cosas que no digo que sean más importantes, pero que tal vez sí, pero que sí creo que podrían tener un poquito más de relevancia, o creo que deberíamos de dedicarles un poquito más de atención, ¿no? Creo que estas cuestiones, como ya les dije, relacionadas con filosofía, política, ciencia, economía, psicología y todas estas cosas deberían de, pues quieran o no, tener un poquito más de impacto en nuestras vidas, y si puedo en cierta medida ayudar un poquito a que haya más contenido generado desde estas perspectivas, pues ya me daré por bien servida. Después voy a hablar a muchísima más profundidad de esta temática. Creo que ya este podcast se extendió bastantito, entonces pues simplemente les quería decir que creo importante hacerlo desde una voz femenina, y me gustaría que me digan ustedes qué opinan. ¿Creen que hay mujeres hablando sobre estas temáticas, sí o no? ¿Creen que la gente automáticamente suele ver a hombres hablando sobre estas temáticas porque en realidad prefieren ver a hombres hablando de esto, o simplemente es porque la oferta es mayoritariamente masculina y pues simplemente es lo primero que se aparece y por eso acabamos viendo hombres? ¿O qué creen que es exactamente lo que sucede más o menos en esto, y qué creen que es lo que puede tener como repercusiones? Porque a mí a veces se me hace un poco peligroso que nos quedemos únicamente con las opiniones de los hombres, y a veces nos falta ese aspecto un poquito más femenino. Digo, bueno, esas son solo mis ideas. Después las abordaré a más profundidad. Y ahora sí, ya para terminar, me gustaría mencionarles cuáles serán algunas de las secciones que se pueden esperar en el podcast de Soliloquios Literarios. En este caso, pues les digo que ya tengo varias secciones que me gustaría abordar. Como les dije al inicio, lo que voy a hacer casi siempre es mencionarles alguna cita, alguna estadística, hablarles de alguna experiencia, de una frase que oí o que leí que me llamó mucho la atención, y a partir de ahí les voy a contar por qué estas temáticas se me hacen importantes, y ya seguiré haciendo como una especie de ensayo. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulos, les digo, una de las secciones que más me interesa hacer es una en donde les voy a hablar de cosas que creo que están sobrevaloradas. Entre estas tengo el viajar, tengo también la literatura, que pues ya hice un video de esto en mi canal de Soliloquios Literarios, sin embargo creo que todavía tengo un poco más que decir al respecto, entonces tal vez haga un podcast sobre eso. También el dinero en sí, toda esta concepción de pues tener más dinero. También la fama, la belleza, la inteligencia, que sé que es un concepto bastante abstracto, pero precisamente también por eso me gustaría hablar de eso en un podcast en específico. La educación formal, institucional, concretamente también los títulos universitarios, porque siento que mucha gente les presta muchísimo valor y no sé si siempre sea lo más indicado. También me gustaría hablar de las marcas, y con esto me refiero a lo que es branding, ¿no? Y cómo esto pues también en muchas ocasiones está sobrevalorado. También la racionalidad y toda esta idea de la tradición, la cultura. También el concepto de las cosas civilizadas, que es muy interesante. Y también en esta sección me gustaría hablarles del inglés como idioma, que ya les he contado a lo largo del podcast porque creo que está sobrevalorado y demás, pero me gustaría hablar únicamente de esto. También para contrarrestar esto o para verlo desde otra perspectiva, también me gustaría hablar de cosas que creo que están subvaloradas, como por ejemplo el concepto y en sí toda esta cuestión de la amistad y en general de las relaciones interpersonales. También el hecho de pensar y reflexionar. Como ya les dije, para mí esto es algo tremendamente importante y siento que últimamente como que no lo estamos fomentando demasiado ni en la escuela, ni como familia, ni como sociedad, y creo que es muy importante sacarlo a relucir. Entonces también les voy a hablar de eso en algún otro podcast. También cosas que creo que están subvaloradas como la filosofía,
el arte en general. Tal vez, no sé si después me vaya a cada una de las artes, pero en general este concepto siento que podría dar para un podcast en específico. También las emociones, como que este lado más emotivo de nosotros, la historia. Y aquí quiero hablar concretamente no de los hechos históricos y de las fechas y los personajes importantes, sino de las razones que condujeron a ciertos hechos históricos importantes. También creo que el conocimiento en general a veces está medio subvalorado. La buena alimentación o concretamente la nutrición, que creo que también es un tema que da para muchísimo y probablemente haga más podcast de eso. También la naturaleza y nuestra apreciación de esta, la diversidad cultural, que creo que en muchas ocasiones no se le da la importancia de vida, el tener una buena salud y en cierta medida creo que también me gustaría hacer un podcast de por qué creo que el conformismo está subvalorado, pero esa también será otra idea. También quiero hacer otra sección que se llame Nuestra obsesión con y luego alguna temática como por ejemplo la belleza, el maquillaje, el dinero, la juventud, lo que viene siendo también la rapidez y la eficacia, la ciencia y los medicamentos. Todas estas cosas, pues siento que a veces estamos como que muy obsesionados con ellas, con lo que representan, con lo que creemos que nos puede proporcionar y pues me gustaría abordar esas temáticas a más profundidad. También me gustaría hablar de algunas cosas con las que no estoy muy segura o con las cuales me gustaría mostrar como que pros y contras simplemente para incitar a la reflexión. Entre esto está el concepto de familia, la idea de tener una pareja formal, el sexo, ese será un tema extremadamente interesante, la educación, como ya les dije, más en sentido formal e institucional, aunque también podría abordar la educación en casa, que también sería muy interesante. También me gustaría hablar de la economía, sus pros y contras, del pertenecer a un grupo, del concepto de trabajo y todo lo que esto implica, de las fiestas o cualquier otro tipo de celebración, del aprender idiomas. También aquí me gustaría hablar del amor y bueno, ya después se me ocurrirán otras temáticas. También me gustaría hacer otra sección que se llame sobre dicotomías y extremos y donde pues como el mismo nombre lo indica trataría de hablar de cosas que sean así medio extremas y me gustaría presentar como que las perspectivas desde los dos lados para como siempre incitar a que reflexionen muchachos. Y aquí por ejemplo podría hablar del concepto del bien y el mal, de derecha e izquierda en cuestión de política, de los pro vida y los pro aborto o cosas así. Ese es un tema extremadamente complejo, pero me gustaría abordarlo. También el nacionalismo contra esta idea de ciudadano del mundo o ciudadano así más global. La idea de rico y pobre, educado y no educado, religioso y ateo o agnóstico. Y no sé a ver qué otras dicotomías se me ocurren. Si ustedes tienen alguna que quieran contribuir o que quieran ver tratada en el podcast, también déjenla abajo. También me gustaría hacer una reseña de cómo estamos acabando con el mundo, que no se preocupen, sí, estará media negativa, pero al final trataré de siempre ofrecer algunas soluciones, algo esperanzador, algo que podemos hacer para que no se sienta tan deprimente este show. Pero aquí, por ejemplo, me gustaría tratar las temáticas de comida, alimentación, también el plástico, nuestro materialismo y en sí concretamente cómo compramos muchas cosas inútiles o que solo usamos una o dos veces, el transporte, el tema de la ropa y en general accesorios y cuestiones así, energías, ahí yo creo que podría hacer varios podcasts sobre esa temática, el fanatismo y aquí me quiero ir más con esta cuestión un poco social que ecológica, o sea, creo que tiene mucho que ver cómo a veces el aferrarnos a una idea puede tener implicaciones sociales muy fuertes y cómo eso no solo puede acabar con el mundo de manera, vamos así, física, sino más en cuestión emocional, en cuestión de cómo nos relacionamos con los demás y cómo vivimos en sociedad, ¿no? Entonces eso también se me hace un tema interesante. También cosas que nos llevarían a acabar con el mundo como el odio, la guerra y ya también otras temáticas que me llamaron la atención es la cuestión de empaques, de cómo todo lo que empacamos nos está causando muchos conflictos y también la mercadotecnia que tiene un gran efecto en cómo pues también sentimos ciertas necesidades que nos llevan a consumir más y que nos llevan a lentamente acabarnos el planeta.
También me gustaría hacer una sección del veganismo, como ya les dije, es una temática muy importante para mí. Me gustaría empezar con un video muy básico de qué es y por qué la gente se hace vegana y después ya ir hablando de cada una de las temáticas que van muy relacionadas con esto. Por ejemplo, todo lo que es la perspectiva moral y ética del veganismo, hablar del impacto ambiental que tiene el ser o no ser vegano, del impacto que tiene para en sí el bienestar de los animales y los derechos de los animales. También me gustaría hablar del impacto en la salud. Ahí sí sería un podcast ya bastante detallado con muchos papers y datos científicos. También me gustaría hablar de cómo el veganismo te puede ayudar a ver el mundo de otra manera, a cuestionarte el status quo, a cambiar tus ideologías y cosas así. El sentido de comunidad, y aquí hablo de una pertenecer a la comunidad vegana y otra pertenecer a comunidades que son mayoritariamente no veganas y cómo lidiar con esto. También me gustaría hacer un podcast de cómo salir del closet vegano o algo así, donde les daría algunos tips y algunas experiencias que he tenido. Y también me gustaría hacer tal vez varios en donde hable concretamente de cómo hacer activismo vegano, cosas así, algunas recomendaciones y cosas así. Asimismo, me gustaría hacer muchas otras secciones. Me gustaría hacer particularmente una sección de historia en donde, como ya les dije, no solo voy a hablar de hechos históricos, sino también de la historia de muchos artículos que usamos frecuentemente o de grupos o de ideas que también me parece importante tratar, como por ejemplo saber de dónde vienen los impuestos, cómo empezamos a tener leyes, en qué momento se designó el trabajo, el tiempo libre, de dónde salen, no sé, algunas ideas que son muy prevalentes, como el marxismo, el comunismo, el socialismo, el capitalismo y cuestiones así. Ahora, debo decir que esta sección sí me llevaría un poco más de tiempo porque mi idea es darles información y fuentes y todas las cosas relacionadas, entonces sí son podcasts que me van a requerir más tiempo, pero pues ese es el plan. Y también me gustaría hacer pues algunos otros podcasts ya con preguntas específicas y les voy a dejar aquí abajo un PDF, al menos los que me estén sintonizando por YouTube, ahí se los voy a dejar, un PDF con algunas de las ideas para que ustedes me digan qué les gusta, qué no les gusta, cuáles les gustaría ver más prontamente para que yo pues pueda ir más o menos planeando esos podcasts. Y bueno, pues eso es todo. Espero que este podcast les haya gustado. Quedó un poquito más largo de lo que tenía planeado, como siempre ya saben que hablo mucho, y espero que les haya servido para saber más o menos qué es lo que se pueden esperar de este podcast y cómo va a estar estructurado. Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, ya saben que pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó el podcast o no, o les llama la atención saber qué se van a encontrar por acá, por favor déjenme sus comentarios. También me encantaría saber qué piensan sobre esto de hacer contenido en español y hacer contenido como mujer. Y bueno, pues ya, eso fue todo. Espero verlos el próximo lunes, o bueno, nos sintonizamos el próximo lunes. Y muchas gracias por escucharme, de verdad les agradezco mucho que se den el tiempo para hacerlo. Y ya, bye. No es cierto. ¿Todavía están ahí, muchachos? Bueno, antes de terminar, nada más me gustaría decirles muy brevemente que me hice un Patreon. Un Patreon, para los que no lo conozcan, es una plataforma en la cual uno puede hacer una donación económica para apoyar a los creadores de contenido. Y bueno, me decidí a hacerlo por múltiples razones, pero básicamente antes de empezar les quiero decir que todo mi contenido yo espero que sea gratuito. Esa será una cosa que probablemente también tendré que abordar en un podcast, pero creo que sí quiero que mi contenido siempre sea gratuito. También debo dejar muy en claro que en este momento no tengo necesidad de dinero, o sea, estoy trabajando y gano lo suficiente. Sin embargo, quise hacer este Patreon porque me pareció una idea pues interesante. En caso de que a ustedes les interese, pues a mí me puede ayudar a darme un poquito más de motivación. Asimismo sería algo que se agradecería porque debo de decir que aunque hago esto por amor al arte, pues sí conlleva algunos costos. A veces tengo que pues comprar algunos libros o comprar algún equipo, pagar el internet, pagar la electricidad. Entonces, si quieren ayudar a que mi hobby me salga gratis, pues estaría muy bien. Les dejo ahí varias ligas de cantidades que pueden donar y pues ya estaremos viendo qué otros beneficios les pueda dar en caso de que ustedes estén interesados. Pueden estar seguros que sus contribuciones irán directamente a comprar libros o a comprar cosas que ayuden a mejorar estos podcasts. En el caso de que haya más dinero, probablemente será para comida vegana o cuestiones que también me ayuden un poco a mejorar esto. Y quién sabe, tengo el sueño guajiro de que tal vez algún día haya suficiente dinero para que me pueda dedicar a esto. Pero sí, esa es una idea interesante y pues como dicen,
tírale a las estrellas para que llegues a la luna, o no sé cómo dice el dicho, pero creo que va algo así. Entonces, si ustedes quieren ayudar a eso, pues están más que bienvenidos. Si no, no se sientan culpables. Este contenido lo hago por amor al arte y espero que les guste. Y bueno, ya eso fue todo. Ahora sí, ya me voy. Muchas gracias. Bye. Nos vemos el próximo lunes. Bye.